Recientemente estuve mirando una lista de los 101 mejores pintores de todos los tiempos. Y algo se destacó. De los 101, solo 3 eran mujeres. 2 de las pintoras son artistas del siglo XX, Georgia O'Keeffe y Frida Kahlo. De hecho, nunca olvidaré a Georgia O'Keeffe diciendo que prefería pintar flores a modelos humanos. ¿Por qué? Porque son más baratas y no se mueven. Pero la tercera artista, ¿quién era ella? Para encontrar a esta intrigante mujer que destrozó todos los techos de cristal del mundo del arte, tienes que retroceder casi 400 años. Hoy en Masterstroke, la historia de la más grande artista, de la que probablemente nunca has oído. Entremos y descubramos la asombrosa historia de la notable Artemisia Gentileschi. Imagina que eres una niña de 10 años, viviendo en Roma a principios del siglo XVII. Y oh sí, tu padre resulta ser amigo del gran Caravaggio, el artista más famoso del mundo en ese momento. Ese es el mundo en el que vivió Artemisia Gentileschi. Cuando Artemisia tenía solo 12 años, su madre murió. Esto la dejó como la única niña de una familia de 3 hermanos y su padre. No salió mucho de su casa. Y sabemos que en su adolescencia aún no había aprendido a leer bien o a escribir. Pasaba sus días en el interior aprendiendo a pintar, pero necesitó una instrucción más amplia. Así que su padre contrató a Agostino Tassi. La especialidad de Tassi era la pintura de elaboradas escenas arquitectónicas. Debía instruir a Artemisia en el uso de la perspectiva, pero Tassi resultó ser un personaje despreciable. Abusó de la joven Artemisia a los 17 años. Luego prometió casarse con ella, pero Tassi no se casó con Artemisia. Cuando renunció a su promesa, fue acusado en la corte por lo que había hecho. Increíblemente, la transcripción de ese ensayo de hace 400 años aún sobrevive. Así que sabemos exactamente lo que se dijo. El juicio duró 7 meses agotadores. Y como en muchos casos hoy en día, en lugar de centrarse en la naturaleza reprobable de Tassi, gran parte de la atención se centró en desacreditar a la víctima. No había nada que Tassi no estuviera dispuesto a decir para salir del cargo. Artemisia fue sometida a viles exámenes. Y luego Artemisia fue tomada y fue torturada con aplastapulgares. La teoría de la época era esta. La tortura determina si su acusación es verdadera. Pero Tassi, él no fue torturado. Dijo que era un mundo de hombres, y Tassi estaba bien conectado. Ella resistió todas las calumnias en su contra. La humillación pública, el trauma de revivir el ataque en un foro muy público. Y finalmente, Tassi fue condenado por su crimen. Esta es la primera obra importante en la sección de Artemisia, titulada Susana y los ancianos. Es una obra con un profundo significado simbólico y un notable logro artístico. Produjo esta obra cuando tenía solo 17 años. Fue un anticipo de su genialidad y su fuerza de carácter. Susana y los ancianos es una historia que generalmente no aparece en las versiones hebreas y protestantes del libro de Daniel. Fue escrita en griego y probablemente añadida a algunos manuscritos mucho después de que el libro original estuviera completo. Hoy en día podríamos llamarlo fanfiction. Alguien que claramente amaba el original escribió una edición fiel a su estilo y valores. De hecho, la Iglesia de Inglaterra enumera esta historia en sus 39 artículos, no para la doctrina bíblica, sino como una instrucción para la vida y la instrucción de los modales.
Para Artemisa, la historia de Susana y los ancianos expresaba perfectamente cómo se sentía y lo que había experimentado. En la historia, dos ancianos tratan de persuadir a una joven. Cuando ella se niega, la acusan de comportamiento inadecuado. En esta historia, el profeta Daniel investiga su caso. Descubre que los ancianos están mintiendo y ambos son ejecutados, mientras que Susana es exonerada. Ahora, en este cuadro hay dos detalles fascinantes que Artemisa incluyó en su versión de esta historia. Mientras que en algunas pinturas anteriores los ancianos miraban a Susana desde lejos, en la versión de Artemisa, los hombres están cerca de Susana. Sientes su vulnerabilidad. Tiene un efecto muy visceral y algo espeluznante en el espectador. Mirando el cuadro, sentimos una sensación de violación y repulsión. ¿Y ves al hombre de la izquierda susurrando al anciano de aquí? Algunos estudiosos señalan que tiene un sorprendente parecido con Tassi. A veces se dice que la Biblia reprime a las mujeres, y algunos la han leído de esa manera. Pero cuando profundizamos más, hay otra forma de leerla. Y esa es la forma en que Artemisia entendió la Biblia y eligió reflejarla en sus pinturas. Aunque la historia de Susana es una adición posterior y no forma parte de la verdadera Biblia, la historia es interesante, en parte, porque expresa los valores establecidos en la ley de Moisés. La ley de Moisés instituyó la más alta pena disponible contra aquellos que explotan a las mujeres, la muerte. ¿Pero podrían los ancianos respetados realmente esperar ser procesados bajo la ley bíblica? Algunos críticos modernos se burlan de la idea. Después de todo, incluso hoy en día, escuchamos frecuentemente historias de hombres poderosos en la política, el entretenimiento e incluso la religión, que se salen con la suya durante años explotando a las mujeres. Si eres lo suficientemente poderoso, lo suficientemente famoso, lo suficientemente rico o lo suficientemente religioso, la ley simplemente parece no aplicarse. En contraste, la Biblia establece un castigo rápido y severo, incluso para aquellos en posiciones de poder. Por ejemplo, el mayor rey de Israel de todos, el rey David, fue castigado pública y severamente por el mal que le hizo a Betsabé. La Biblia es clara. Todos son iguales ante la ley. Todos están protegidos por esa ley, no importa cuán poderoso sea el perpetrador. En el Antiguo Testamento, la Biblia destaca el carácter devoto y los logros extraordinarios de muchas mujeres. Tenemos la profeta Miriam durante el Éxodo, la profeta y juez Débora, que proporciona liderazgo al pueblo de Israel, y a Artemisa, que amaba a las mujeres de integridad y tenacidad. La heroína de todas las héroes del Antiguo Testamento fue Esther. De hecho, un tercio de los cuadros que hoy aún nos quedan, un tercio de ellos muestran heroínas judías como Esther. Cuando entras al Museo Metropolitano de Nueva York, una de las primeras pinturas que te confronta es esta. Es la pintura barroca de Artemisa, Esther ante Asuero. Aquí vemos un rey espléndidamente vestido, que está encaramado en su trono de oro. Esther, arriesgándose a morir, se acerca al rey para suplicar por su pueblo. El uso prominente del espacio en el centro de la obra demuestra la brecha de poder entre el rey y la reina. Se añade el drama. Como otros artistas de su época, Artemisa pinta a Esther desmayándose ante el rey. ¿Por qué? Bueno, posiblemente porque está completamente aterrorizada. Sin embargo, se ha sugerido que Artemisa está demostrando la sabiduría y la fuerza de la reina. Verás, por sus acciones de desmayo, el rey está a punto de ponerse en pie, está a punto de ayudar a su esposa y en última instancia proporcionar clemencia en apoyo de su petición. Aquí estaba una mujer valiente que se atrevió a hablar y ser usada por Dios para salvar las vidas de su pueblo. Las pruebas indican que Artemisa era una cristiana practicante.
Para entender sus ideas y sus temas artísticos, es importante explorar las enseñanzas de Jesús sobre el valor de las mujeres. Jesús se enfrentó al maltrato de su propia cultura hacia las mujeres, detuvo la lapidación de una mujer y condenó a los hombres implicados. Trató a las mujeres, como sus amigas María y Marta, de la misma manera que trataba a sus hermanos. Tenía mujeres que le seguían y compartían su fe en él. En su crucifixión, las mujeres jugaron un papel clave en su apoyo. ¿Y las primeras personas a las que se les dijo que había resucitado? Mujeres. Esta es una pintura fascinante. Tiene el simple título de María Magdalena. Muestra a María en la tumba vacía de Jesús. Cuando vivía en Londres, cada semana iba a la Galería Nacional y recorría el camino para ver esta pintura. El artista era Giovanni Soboldo, un pintor renacentista que trabajó unos 100 años antes de Artemisa. Encuentro este cuadro atractivo por varias razones. En primer lugar, por sí sola, es una pieza sorprendentemente hermosa. Cuando estás en la galería, el brillo de la plata y la mirada dirigida hacia ti capta tu atención. Veamos la ropa roja, que simboliza su pasado pecaminoso, asomándose por debajo de su capa de plata, mientras que el frasco de la unción de María está colocado justo a su lado. En el fondo hay un lago, con nubes oscuras y claras en el cielo. Pero hay algo más que quiero señalar. Dios podría haber elegido a cualquiera para ser la primera persona en la tierra en ser testigo del Jesús resucitado, por razones de su propia elección. Eligió a 2 mujeres, una de las cuales era María. En el Nuevo Testamento, el término apóstol se refiere a alguien que es testigo de Cristo resucitado y fue comisionado para contarlo a otros. María fue el primer apóstol de la historia, lo que provocó que un teólogo comentara que María era el apóstol de los apóstoles. O dicho de otro modo, ella fue testigo de todos los demás seguidores de Jesús. En la iglesia cristiana, las mujeres debían jugar un papel muy diferente en la sociedad del que habían tenido antes. Ahora echemos un vistazo más de cerca a esta pintura. Quiero que noten la forma en que la luz está cayendo. Lo que Saboldo ha hecho aquí es nada menos que un arte brillante. María está sentada en la tumba, pero algo la ha sorprendido por detrás. Y ese algo está brillantemente iluminado. Noten la luz que brilla, no directamente detrás de ella, sino casi delante de ella, cuando se gira. La luz cubre su brazo y su cabeza, pero aún no ha llegado a sus ojos. ¿Qué o quién es? Este es el momento en que María se gira para ver qué es la luz. Ella es curiosa. Se gira lentamente. Al siguiente instante después de esta escena, María se convierte en la que podría ser la primera persona en la historia que ve el rostro de Jesús resucitado. Para un cristiano, simplemente no hay mayor honor. El libro de los Hechos Bíblicos, que describe a la iglesia primitiva, habla de muchas mujeres líderes cristianas prominentes. Además, el cristianismo prohibió una serie de prácticas que perjudicaban a las mujeres. Por ejemplo, el cristianismo prohibió el adulterio tanto para hombres como para mujeres, un concepto novedoso, incluso en muchas culturas actuales, en las que el adulterio femenino se castiga severamente, pero el adulterio masculino es una práctica aceptada. Los cristianos también eliminaron la poligamia, un arreglo que despoja a las mujeres. Los cristianos trabajaron para poner fin a la explotación comercial de las mujeres. Y también trabajaron para poner fin a la práctica del homicidio infantil, una costumbre común en la Roma pagana. Debido a que los niños eran más apreciados que las niñas, un número desproporcionado de niñas romanas fueron asesinadas poco después de nacer.
resultando en 131 hombres por cada 100 mujeres en la Roma pagana. Desde estos prometedores comienzos, ¿cómo se asoció entonces el cristianismo con el maltrato a las mujeres? Bueno, de la misma manera que se asoció con tantos otros males. Los cristianos se corrompieron por el mundo que los rodeaba. Importaron costumbres paganas y dejaron que la tentación pecaminosa de suprimir a otros los controlara. Pero la historia del cristianismo y las mujeres está llena de buenas noticias. Donde quiera que se extendió el cristianismo, las mujeres fueron educadas y fortalecidas. Dios ama y aprecia a las mujeres. Hizo a los hombres y mujeres diferentes, pero iguales. Y espera que todos traten a las mujeres justamente y con dignidad. Cuando pienso en mi esposa, la veo a través de los ojos de amor que Jesús me ha dado. Quiero tratar a Caroline como Jesús trató a las mujeres, con respeto, amor y una demostración de que ella es de infinito valor. Artemisa comprendió el valor que Jesús veía en las mujeres y lo reflejó en su cuadro Cristo y la mujer samaritana en el pozo. A diferencia de la interpretación de su padre, que retrata a una mujer desinteresada o abatida, a la que Jesús le dice una o dos cosas, Artemisa representa a Jesús y a la mujer en una profunda conversación. La mujer no solo está intrigada por lo que Jesús está diciendo, ya que al inclinarse hacia adelante se muestra receptiva y refleja confianza que ya ha desarrollado en él. En una cultura en la que los discípulos estaban asombrados de que Jesús incluso hablara con esta mujer, Artemisa está cautivada por la idea de que la conversación más extendida de Cristo con cualquiera de las personas de los evangelios es con esta mujer. Ahora echemos un vistazo a otra de las pinturas de Artemisa, probablemente la más famosa. Incluso con todos estos años separándonos de Artemisa, es un eufemismo decir que podemos sentir las poderosas pasiones que se desarrollan en esta escena. El cuadro presenta la escena culminante de Judith asesinando al general asirio Holofernes. Como Susana y los ancianos, esta es una narración que no estaba incluida en las escrituras hebreas, pero era un cuento con el que Artemisa se identificaba y utilizaba para retratar su trágica historia. Los historiadores sugieren que esta pintura puede haber reflejado sus intentos catárticos de lidiar con su propio dolor, a través de la búsqueda de la justicia divina contra el monstruo que abusó de ella. Verás, después del juicio de 7 meses contra el hombre que violó a Artemisa, el tribunal encontró a Tassi culpable, pero su sentencia fue conmutada. Piensa en eso por un minuto. En el juicio resultó que Tassi muy probablemente hizo asesinar a su esposa y que había violado a sus 2 cuñadas. Tassi era un depredador del peor tipo y sin embargo se fue con un golpe en la muñeca. ¿Puedes ver por qué Artemisa necesitaba expresar su deseo de justicia a través de su arte? Así que vamos a la pintura. La historia dice que los hombres de Israel tenían tanto miedo del ejército liderado por el asirio Holofernes que se negaron a luchar. Judith tomó el asunto en sus propias manos. Como dijo Margaret Thatcher, si quieres que se diga algo, pídeselo a un hombre. Si quieres que se haga algo, pídeselo a una mujer. Los hombres hablaron, pero Judith actuó. Junto con su sirvienta, fue al campamento de Holofernes. Cuando ella entró en la tienda del general asirio, él bebió hasta perder el sentido. Y luego se estiró en su cama vencido por el alcohol. En ese momento de vulnerabilidad, Judith actuó con decisión para proteger a su pueblo. Esta historia refleja de cerca los eventos de Yael y Sísara en el libro de los jueces del Antiguo Testamento. En esta situación, que por cierto también fue pintada gráficamente por Artemisa, una mujer llamada Yael
clava una estaca de la tienda de campaña en la cabeza dormida de un general enemigo que estaba empeñado en destruir Israel. Y dicen que la Biblia es aburrida. Artemisa no fue la primera artista en asumir la historia de Judith. De hecho, el gran Caravaggio pintó su propia versión, y una mirada superficial a ambas pinturas indican que aproximadamente son análogas, pero una inspección más cercana revela diferencias muy importantes. Hay algo que llama la atención inmediatamente y que distingue este cuadro de todas las representaciones precedentes de esta escena. Es la fuerza de las mujeres. En muchas de las representaciones anteriores, las mujeres parecen frágiles, recatadas, vacilantes. En la versión de Artemisa, las mujeres son fuertes, determinadas y propositivas. Saben lo que tienen que hacer para salvar a su gente y no tienen miedo de ser atrapadas y hacerlo. Estas son mujeres que trabajan juntas, han llevado cargas pesadas, han asumido serias responsabilidades. Son mujeres que hacen las cosas, incluso cuando los hombres tiemblan. Artemisa es ahora reconocida como una de las 101 mejores artistas de la historia, pero sus inusuales habilidades fueron identificadas tempranamente por su padre. Escribió a la gran duquesa de Toscana que Artemisa, habiéndose dedicado a la profesión de la pintura, ha llegado en 3 años a tal punto que puede aventurarse a decir que hoy en día no tiene comparación. Es algo muy importante que decir, especialmente cuando recordamos que él mismo fue un exitoso artista profesional. Admite en esta carta que su joven hija ya ha superado sus logros artísticos, y objetivamente tenía razón. Era un buen pintor, sin duda alguna, pero Artemisa, ella tenía la rara cualidad de la grandeza. De manera abrumadora, Artemisa pintó escenas con protagonistas femeninas. Pintó mujeres con una voz de autenticidad que nunca había sido vista antes y que posiblemente nunca ha sido superada. Su excepcional talento fue reconocido cuando se convirtió en la primera mujer aceptada en la Academia Florentina de las Artes. Sabemos por las cartas que trabajó como artista independiente toda su vida, a pesar de la inseguridad financiera que la acompañó en ese curso. El hecho de que lo hiciera con éxito en un mundo artístico dominado por los hombres es un tributo tanto a su genio artístico como a su excepcional fuerza de carácter. Más tarde, su fama fue de tal magnitud que el rey Carlos I de Inglaterra le invitó a pintar para su corte. Viajó a Inglaterra, donde se unió a su padre, y los dos volvieron a pintar juntos. Durante su estancia en Inglaterra, pintó esta pieza titulada Autorretrato, como la alegoría de la pintura. Lo que veo en este cuadro es confianza y honestidad. Aquí hay una mujer en la cima de sus poderes artísticos, esforzándose para usar su notable talento dado por Dios para buscar la excelencia. No nos mira para impresionarnos. Está centrada en el trabajo. No se inclina ante la adversidad que ha enfrentado. Es fuerte. No está tratando de conformarse con ningún tipo de restricciones sociales de quién debería ser. Ella es seria, dedicada, centrada. Ella es quien es. Y en última instancia, quien es. Es una artista exquisitamente talentosa, cuya fe, fuerza de carácter y determinación la proyectaron hacia la grandeza. Tomo mucho del arte de Artemisa, pero sabiendo todo lo que ella superó para producirlo, eso le da un significado aún más especial. Recuerda que ella perdió a su madre joven, fue violada por Tassi, luego fue torturada, y después de todo eso, nunca fue tratada justamente por la gente poderosa de su sociedad. Pero aquí está la maravilla de su historia.
Al final, Artemisa, esta desafiante superviviente y pionera artística, tuvo éxito. La suya es una inspiradora historia de triunfos sobre la adversidad. Y es una historia de coraje que Dios quiere darnos a ti y a mí. Toda la historia de la Biblia trata de seres humanos reales, como Artemisa, que se enfrentan a los desafíos muy reales que sufre la humanidad. Después de todo, todos tenemos nuestras luchas. Para muchos de nosotros, hay cosas difíciles de tratar desde nuestra educación. La mayoría de nosotros chocamos con barreras en la vida y tenemos que enfrentarnos a los abusadores. Todos experimentamos desánimo y dificultades. El mensaje de la Biblia es este: no importa lo que nos pase, Dios nos ama. Y no importa cuán injusta sea nuestra sociedad, Dios es perfectamente justo y defenderá a los inocentes en el juicio. Y no importa cuán golpeados estemos, Dios siempre está listo para darnos una mano. De hecho, a Dios le encanta que atravesemos las barreras para poner en práctica los talentos que nos ha dado. Jesús contó una interesante parábola sobre los talentos. En la historia, un rey le da talentos a las 3 personas, luego se va. Cuando regresa, elogia a los que han usado sus talentos y castiga a los que no lo hicieron. El mensaje es simple. Ya sea que nuestro talento sea la pintura, la escritura, la informática, el cuidado, la enseñanza, la construcción, el canto, el cine, lo que sea, Dios nos dio nuestro talento por una razón: para usarlo. Y nadie tiene el derecho de tratar de suprimir nuestros talentos dados por Dios. Artemisa usó sus talentos para la gloria de Dios, a pesar de todas las dificultades. Tal vez Dios sonrió cuando vio a Artemisa escalar las alturas de la grandeza artística, mientras que todos los que la habían maltratado se desvanecieron en la oscuridad. Hoy se pueden ver las obras de Artemisa en las mayores galerías de la tierra. Y más que eso, puedes encontrar su ejemplo de valentía y superación en los corazones de todos los que conocen su historia. La vida de Artemisa me inspira a mí a no dejar que nada ni nadie se interponga en el camino de usar los talentos que me han sido dados para la gloria de Dios. Espero que su historia te inspire a ti también. Traducido y doblado por Hope Channel Interamérica.